Monolitos y microservicios. Tenemos que pensar en la historia del software como en la historia del hardware y de las necesidades de los consumidores. Durante muchísimos años, muchos más de los que te puedes imaginar, ha existido software creado de forma monolítica para un solo hardware. Pero, ¿esto qué quiere decir? Sencillo. Cuando querías crear una aplicación que fuera, por ejemplo, una aplicación web con un backend y una base de datos, tenías las siguientes opciones. Opción número 1. El frontend y el web UI se localizaban en la misma máquina que el backend y que la base de datos, y esta trilogía nos llevaba a 1000 problemas. Si se caía esta máquina, el servicio se caía, problemas de rendimiento en un proceso que bloqueaban todos los demás, falta de recursos globales para todos los procesos, imposibilidad de replicación porque la base de datos estaba incrustada, los clústeres activo-pasivos necesitaban técnicas de replicación de base de datos por la que una base de datos era de lectura y la otra de lectura-escritura. El código era inmenso en un solo repositorio y todo solamente en un único pipeline, en caso de que hubiera incluso un pipeline, y así hasta el infinito. La segunda forma, opción número 2. Ya es para másters de la informática y consistía o consiste en un servidor web en una máquina separada. Estamos hablando de una máquina física o un servidor virtual en una máquina física. Por ejemplo, con un Apache. Dado que el servidor web era solo la puerta de acceso al backend, este servidor web se podía replicar con otras máquinas físicas, poniendo un load balancer delante. El backend normalmente era solamente una máquina detrás de los load balancer. Y si era un clúster, normalmente usaba servicios de archivos compartidos, como por ejemplo NFS, que replicaban los datos. Las bases de datos eran un servicio de SQL que se podía replicar y poner en activo pasivo en un clúster, pero hay que entender que al igual que en el caso anterior, para pasar de una máquina a otra no era sencillo. Al igual que estos dos modelos, teníamos otros muchos, pero todos se basaban en unos patrones básicos, como todos los componentes comparten los mismos datos y todos leen de la misma base de datos. Ese es un punto simple de fallo que nos lleva a muchísimos problemas. El autoescalado o escalado horizontal, si no era imposible en la mayoría de los casos, al menos llevaba un problema básico, el hardware necesario. Las transacciones se ejecutaban todas en la misma máquina, el backend, y este era el cuello de botella. No existía la arquitectura reactiva, los gastos del software eran elevadísimos, pero no por culpa del software, por culpa del hardware, dado que este no se podía compartir y cuando teníamos un clúster activo-pasivo, la mitad del clúster no se está utilizando y estamos usando ese hardware. Tecnologías como software as a service, function as a service y muchísimas más no eran más que sueños. Para poder actualizar el software se necesitaban largos fines de semana, de los que me acuerdo mucho, en los que los servicios estarían caídos, dado que de golpe se subían todos los cambios que se habían codificado durante el año, y con esto damos la posibilidad a miles y miles de fallos, dado que el test se hacía en producción. En toda esta historia aparecen unos actores necesarios, que son los nuevos proveedores de servicios en el cloud, como Amazon con AWS, Microsoft con Azure o Google con GCP, y empresas con necesidades que antes no existían, como Google, Amazon, Netflix, Uber y muchísimas más que fuerzan la evolución. No es hasta el 2005 cuando se crea el término microservicio, y no es hasta el 2011 cuando se empieza a utilizar para las ya nombradas Google, Amazon y Netflix. Pero tenemos que entender que la forma de la que usaban microservicios no tiene nada que ver con la que usamos a día de hoy. ¿Pero qué es esto de los microservicios y qué beneficio nos dan? Pues los microservicios son una técnica en la que los servicios tienen que seguir unos patrones para conseguir que el monolito se pueda dividir en diferentes componentes. Podrás llegar a leer que un microservicio es un servicio, pero con la puerta de entrada más pequeña. Y tampoco está mal. La división, en este caso, no es solo por diversión. La división es para, por ejemplo, poder hacer crecer partes de la aplicación mientras otras no lo necesiten. Pero también la división soluciona problemas como los puntos de fallo simples de la base de datos, donde un error nos tira toda la aplicación al traste, dado que ahora cada servicio estará conectado solo a sus datos, y el pequeño tamaño hará que el servicio se reactive en milisegundos en caso de fallos. Pero hay miles de opciones más. Podemos introducir pipelines con un CI/CD, con Continuous Integration and Continuous Deployment, que no delivery. ¿Esto qué es? Es un concepto increíble. Cada vez que uno de los desarrolladores del equipo haga un push en el código, se va a activar en la aplicación de CI, Jenkins, por ejemplo, un código que va a ejecutar desde la compilación
ejecución de las imágenes en entornos virtuales, test automáticos y la integración de los despliegues automáticamente. También vamos a introducir cambios mínimos en las aplicaciones y vamos a dar la posibilidad de los tests automáticos y también de la integración automática con técnicas como el Canary Deployment, Blue Green y muchas más. Vamos a tener la capacidad de ejecutar test A/B en producción para comprobar, por ejemplo, que cambios en el frontend son mejores para nuestros clientes. Vamos a reducir los costes al compartir todo el hardware y miles de opciones más. Entonces, gracias a que existen los containers con Docker a la cabeza, gracias a que existen los servicios de cloud como AWS o GCP, gracias a las funciones como servicio, a las nuevas arquitecturas como la reactiva, al uso del viejo DDD o la arquitectura hexagonal con los límites de contexto o el bounded context, hemos conseguido que los microservicios no se conviertan en nanoservicios y que la utilidad esté en el negocio y no en la división por división. Lo que vamos a ver en este curso son un montón de tecnologías, patrones, normas y formas de trabajar con elementos que son o forman parte de la arquitectura de microservicios. Pero también hay muchas veces que hay que montarse en el DeLorean y viajar al pasado y comprobar cómo ese viaje al pasado se puede convertir en una vuelta al futuro, como por ejemplo Ruby on Rails, y la capacidad que tenemos de volver al monolito, con el frontend, el backend, todo en el mismo contenedor. Pero en el fondo lo que vamos a aprender es cómo se trabaja de verdad, cómo trabajan las grandes empresas en este mundo. Y vamos a aprender sus técnicas y vamos a aprender cómo funcionan los contenedores y los microservicios en este mundo.